Mis hermanos, estamos en la segunda lección de este hermoso folleto, El Gran Conflicto. Y gracias por venir a adorar con nosotros a nuestro Dios. Y no se olviden de una cosa importante. Si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan, mis hermanos, compartan y pongan me gusta. Hoy día vamos a estudiar amor o egoísmo. Esa es la cuestión y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, otra vez estamos aquí agradecidos porque nos has traído para estar en comunión contigo. Gracias, Señor, por tus cuidados hacia cada uno de nosotros en esta semana. Gracias, Señor, porque vamos a estudiar tu Biblia y queremos la bendición de tu Espíritu Santo. También queremos que Él nos bendiga en todas nuestras necesidades físicas y espirituales. También, Señor, de una forma especial, cuida de nuestros hijos. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Isaías 41:10. Dice: No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te ayudaré. Esta semana estamos estudiando amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Y el día domingo, primer día, titula Un Salvador con el corazón roto. En este problema del gran conflicto, vamos a ver qué pasó en el tiempo de Jesús. Vamos a empezar con Juan 1:11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, lo primero, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo fue posible eso? ¿Cómo? Vamos a ver Lucas 19:41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Cuando Jesús llegó cerca a Jerusalén, lloró, tuvo pena de Jerusalén. Eso es lo primero que resalta. Cristo amaba y tenía pena por Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué lloró? ¿Por qué tenía pena de Jerusalén? Miren lo que dice, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos esta parte, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Cuál visitación? ¿Por qué ellos no estaban listos para lo que era su paz? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios había anunciado? Miren lo que dice Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ellos estaban esperando a este Mesías, al príncipe de paz, pero no le recibieron. Más ahora está encubierto de tus ojos, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Miren lo que dice Juan 5:39 y 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Les está hablando al pueblo de Israel, les dicen: escudriñan las Escrituras porque buscan la vida eterna. Buscan en este libro la vida eterna, y Jesús recalca: y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio, las que han profetizado que yo estoy listo para salvarles, que yo soy el Mesías. Tienen en las Escrituras todo el detalle de mi salvación. Ahí están, ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñan la Biblia, buscan la Biblia. Ellas son las que dan testimonio de mí, pero tienen un problema.
tienen un problema y no queréis venir a mí para que tengáis vida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso estaba de pena, por eso él estaba sufriendo, por eso estaba derramando lágrimas, porque su pueblo no le recibió. Entonces el pueblo elegido no deseaba aceptar al Mesías prometido. Cuidado, mis hermanos, que no deseemos aceptar al Mesías prometido, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué más no quería hacer el pueblo? Miren lo que dice Mateo 23, 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? El pueblo elegido, ellos se negaron a permanecer bajo la jurisdicción y cobijo de las alas de Dios. No quisieron recibir el cuidado y la protección de Dios. Y por eso Jesús lloró, Jesús estaba de pena. Y el resultado, ¿cuál fue el resultado de estas malas elecciones? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Va a haber un problema. Jerusalén sería sitiada y su templo completamente destruido. Por eso Jesús estaba de pena. Porque el pueblo judío, sus dirigentes, todos en vez de aceptar a Cristo, en vez de aceptar al Mesías prometido, dijeron a él: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué pena. Quisieron deshacerse del dador de la vida. Cuidado que dentro del conflicto, del gran conflicto, nosotros elijamos a Satanás y no a Dios. Cuidado que esta sea nuestra condición, pero hay otra condición muy buena, otra condición que el segundo día, que titula Cristianos salvaguardados providencialmente, nos muestra. Si bien es cierto que el pueblo de Israel había rechazado a Cristo, había rechazado como nación el cuidado de Cristo, había rechazado el pacto que Dios había hecho con ellos y ya no era más el pueblo elegido de Dios. Hubo judíos y gentiles que aceptaron gustosamente a Cristo, y por eso Mateo 21:43 dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Judíos y gentiles aceptaron el reino de Dios, aceptaron llevar los frutos dignos de ser cristianos. ¿Y qué pasó con ellos? Mateo 24:15, 18. Cuando Jerusalén iba a ser sitiado y su pueblo completamente destruido, Jesús les dijo lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. En este conflicto, Satanás con sus aliados tenía que destruir Jerusalén y su templo, y entonces los romanos sitiaron todo Jerusalén y estaban listos para tomar Jerusalén y destruirla completamente. Pero por algo milagroso, los romanos comenzaron a dejar Jerusalén, y los judíos, que también perseguían a los cristianos, vieron la oportunidad de perseguir a los romanos y comenzaron a perseguir, y se abrió una puerta para que
para que los hijos de Dios, para que los cristianos tuvieron la oportunidad de salir y salvarse milagrosamente del asedio del enemigo. Miren lo que dice la hermana de Huay. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. El conflicto de los siglos, la página 34. Entonces los cristianos son salvados milagrosamente. Esta historia nos muestra que en el gran conflicto va a haber dos bandos. Siempre va a haber dos bandos. Aquellos que se niegan a aceptar a Cristo, aquellos que se niegan a estar con Dios, que finalmente van a ser destruidos, y aquellos que aceptan a Dios, aceptan a Jesucristo, siguen las instrucciones de Dios y son salvados milagrosamente. En este gran conflicto va a haber siempre esos dos bandos, los que están aliados con Satanás y los que están aliados con Dios. Los que están aliados con Dios siempre van a tener el cuidado de Dios. Miren lo que dice Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Isaías 41, Dios recalca: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces la promesa de Dios es que estará con nosotros en todo momento. Él va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, en las aflicciones y en nuestros triunfos. Él va a estar con nosotros en nuestros problemas, y cuando solucionamos nuestros problemas, Él siempre va a estar con nosotros. Por eso la esperanza es que cuando estemos en peligro, cuando estemos en persecución, Él va a estar con nosotros. En el día tercero de la semana, por eso dice: fieles en medio de la persecución. La promesa de Dios es que estará con nosotros en todo momento. Y miren lo que dice Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Mis queridos hermanos, podemos tener problemas, podemos estar en aflicciones, pero Dios nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. La Biblia nos da ejemplos de cómo a veces los cristianos tuvieron problemas. Miren este ejemplo, Hechos 4:17-20. Miren lo que dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces los discípulos soportaron amenazas de parte de los aliados del enemigo. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Cuál? Miren lo que dijo: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces los discípulos no se intimidaron ante el enemigo, ante las acechanzas del enemigo y sus aliados. No se intimidaron. ¿Y por qué no se intimidaron? ¿Por qué siguieron adelante? ¿Por qué? Porque ellos comprendieron
entendieron algo importante. Miren qué es lo que dice aquí, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podían dejar de decir lo que vieron. Estaban llenos del Espíritu Santo, habían aceptado a Cristo como su Salvador personal y ahora estaban en la gran batalla para ganar adeptos hacia Cristo. En otra oportunidad, miren lo que pasó aquí, Hechos 5, 17, 18, 28 y 29. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echando mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. No solamente los amenazaron, sino los discípulos fueron encarcelados. ¿Y qué les decían? Diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Los discípulos fueron encarcelados, pero llenaron a Jerusalén del Evangelio. Estaban predicando el Evangelio a pesar de que el enemigo estaba luchando contra ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué ellos estaban imbuidos en predicar el Evangelio? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Creían que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo más importante es obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué ejemplo, mis hermanos, qué ejemplos de estos hombres predicadores en medio de la persecución. Nosotros todavía tenemos libertad para predicar el Evangelio. ¿Qué estamos haciendo por Cristo? Miren este otro ejemplo, Hechos 8, 1 al 4. Y Saulo consistía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces los hijos de Dios sufrieron persecución e incluso la muerte. Pero ¿qué pasó? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por todas partes se anunciaba el Evangelio. Estaban amenazados, predicaban. Encarcelados, predicaban. Estaban en persecución, predicaban el Evangelio. Algunos murieron, pero su sangre era semilla para el Evangelio. Mis queridos hermanos, en el gran conflicto entre Dios y Satanás, los aliados de Satanás frecuentemente hacen problemas a los hijos de Dios, pero los hijos de Dios, tomados de la mano de Cristo, continúan su camino hacia adelante, continúan predicando el Evangelio. ¿Por qué? Miren lo que dice Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, porque la gran comisión para nosotros, para los hijos de Dios, es: prediquen el Evangelio. Y como vemos en estos ejemplos, no importa que los que predican el Evangelio triunfan. Los que predican el Evangelio hacen que muchas personas crean. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay otra promesa. Miren lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gran promesa: van a recibir
recibir el Espíritu Santo. Van a recibir el Espíritu Santo y no van a temer a nada. Van a predicar el Evangelio. Por eso, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada qué problemas vas a tener. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entonces sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Predica, cumple tu misión imbuido del Espíritu Santo y yo te he de dar la corona de la vida. Esa es la promesa para nosotros. Esa es la promesa para que nosotros, que somos aliados de Dios, prediquemos el Evangelio, prediquemos y prediquemos a pesar de cualquier situación. El cuarto día dice asistencia a la comunidad. Sí, la gran comisión es prediquen el Evangelio imbuidos del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso de prediquen el Evangelio imbuidos del Espíritu Santo? ¿Cómo debemos predicar? ¿Cómo lo hizo Jesucristo, nuestro ejemplo? Miren lo que dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, primero recibirán el Espíritu, van a ser ungidos del Espíritu Santo. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con él? Dios. Si Dios estaba con él, ¿qué es lo que estuvo haciendo? Jesús anduvo haciendo bienes y sanando. Él estaba ayudando a la gente. ¿Qué más hacía? Miren lo que dice Juan 10:9-11. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Otra vez el conflicto entre Cristo, nuestro Salvador, y Satanás, que lo llama en este momento el ladrón. Cristo viene para dar salvación y el ladrón viene para matar y destruir. Y Cristo viene para dar ¿qué? Miren lo que dice aquí. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús vino para darnos vida en abundancia. Dos cosas importantes que Jesús, imbuido del Espíritu Santo, hacía. En primer lugar, hacía el bien, sanaba a otros, como dice este versículo. Y en segundo lugar, Él vino a dar vida en abundancia. Entonces, ¿cómo en la vida práctica se sigue el ejemplo de Jesús? Hay algunos ejemplos en la Biblia de cómo los cristianos cumplían esto que es: vayan a predicar el Evangelio. Cosas importantes que nos dan principios para una vida cristiana buena. En primer lugar, el ejemplo de Hechos 2:44-47. Lo primero era que, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En primer lugar, lo más importante para nuestras iglesias, para la iglesia de ese tiempo, que era: la iglesia estaba cumpliendo su misión. Nosotros como iglesia tenemos que cumplir la misión. Prediquen el Evangelio como en la iglesia cristiana. ¿Qué más? Miren lo que dice aquí. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Mis queridos hermanos, el principio de esta parte del versículo es que la iglesia amaba y cuidaba a sus miembros, recaudaba todo lo que podía
para repartir a todos según la necesidad de cada uno. Primero, dentro de la iglesia, alguien necesita algo, la iglesia amaba y ayudaba a sus miembros. En segundo lugar, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. No solamente dentro de la iglesia, no solamente para los miembros, sino que la iglesia amaba y cuidaba a su comunidad, teniendo favor con todo el pueblo. Entonces cuidaba de sus miembros y cuidaba de la comunidad, y por eso el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué está haciendo nuestra iglesia para la comunidad, para los miembros de nuestra iglesia que están en necesidad? ¿Qué estamos haciendo? Miren qué ejemplo tan grande de la iglesia primitiva. Pero todo esto solo se hace por una cosa que está en el título del quinto día: un legado de amor. Todo lo que hacía la iglesia venía de corazones que amaban a Dios. Miren lo que dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si aman y cuidan a sus miembros, van a saber todos que ustedes son mis seguidores. El amor en la iglesia es un testimonio poderoso a favor de Cristo. Si estamos unidos en amor en nuestra iglesia, la predicación va a ser poderosa. Miren lo que dice 1 Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ámense, hermanos, los unos con los otros. Y la segunda cosa importante que debemos hacer está en Mateo 22:37-40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mis queridos hermanos, no importa quién, hay que amar a la comunidad, a nuestro prójimo. Miren lo que dice Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué eso es importante? Porque el amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante amar al prójimo? ¿Por qué? Porque de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren lo que dice Romanos 13:10. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Miren lo que dice Proverbios 14:21. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Entonces la iglesia que ama al prójimo es bienaventurada, es feliz. ¿Por qué? Porque tiene un legado de amor. Queridos hermanos, en este conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, qué hermoso es estar aliado con Dios. Qué hermoso es tener el amor de Dios en nuestro corazón, para que con ese amor podamos predicar el evangelio. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude y que Él nos dé su amor para seguir adelante predicando el evangelio. Que Dios nos cuide, mis hermanos.